nosotros no entendemos. Gloria a Dios. Vamos a estar yendo a la palabra de Dios, vamos a estar buscando en nuestras Biblias, en el libro primero de Moisés, comúnmente llamado el Génesis. Libro de Génesis, primer libro de la Biblia, y vamos a estar viendo en el capítulo 3. Y del capítulo 3 vamos a estar leyendo el verso 6. Y dice así la palabra del Señor. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder estar delante de ti en esta noche. Te damos muchas gracias por fortalecernos para sortear, Señor, las oposiciones y los obstáculos que se pusieron delante de nosotros para que no estemos en tu presencia. Pero con tu ayuda, Señor, podemos estar delante de ti. Por eso estamos agradecidos por tu bondad, por enviar tus ángeles, Señor, que nos socorran, que nos ayuden. Señor, por tu Espíritu Santo que anima nuestro corazón. Señor, te pedimos, toma tú el control de todas las cosas, reprende toda operación del maligno, satánica, diabólica, y en esta noche abundante gracia nos sea dada. Padre, muchas gracias te damos por tu grande amor en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído este pasaje del principio de la creación, cuando Dios formó al hombre y de su costilla sacó una mujer, le dijo que iba a ser su ayuda, una ayuda idónea para que esté con él, una ayuda que lo acompañe, que pueda tener con quien conversar. Dios hizo a la mujer, se la dio al hombre, el hombre la miró y dijo, esta es hueso de mi hueso, carne de mi carne, hueso de mi hueso. Dijo, y será llamada varona. Nosotros hemos leído en este pasaje del libro de Génesis, capítulo 6, cómo es que la mujer, engañada por el maligno, la llevó a comer del árbol que Dios le dijo que no comiesen. Y dice que el árbol era agradable a los ojos, era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y dice que tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual también comió así como ella. ¿Cómo iban ellos a pensar lo que iba a suceder al futuro a causa de un simple fruto, diríamos así, un fruto especial del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, pero las consecuencias que iba a traer a las generaciones que iban a venir, no solamente a las generaciones que iban a venir, sino a ellos mismos. A ellos mismos, a este matrimonio, la consecuencia que iba a venir sobre sus hijos, y la consecuencia sobre los hijos de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos, las consecuencias. Parecería ser como que a veces desobedecer no es nada, parecería como que no hacer caso a lo que dice al Señor no es nada, es tan sencillo. ¿Qué va a hacer que le demos un mordisquito? Le damos un mordisquito nada más, no va a ser tanto, un mordisquito. Sin embargo, las pequeñas cosas, qué grande consecuencia puede llegar a traer. Es como una mosca.
Entonces la persona dice, ¿qué puede hacer una mosca? Sin embargo, la Biblia dice que las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Entonces, algo tan chiquitito, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Un mosquito, ¿qué va a hacer? ¿Cuántas enfermedades trae? Un mosquito tan chiquitito que parece como que no es nada. Sin embargo, las consecuencias que vienen después de la desobediencia. Por eso nosotros miramos este pasaje, porque algo muy, muy grave, algo, diríamos así, que es como un misterio, que ellos no pudieron verlo, no lo pudieron entender, pasó. Algo pasó cuando ellos desobedecieron a Dios y comieron del fruto. Entonces algo pasó. La desobediencia a lo que dice el Señor se llama pecado. Puede ser de pensamiento, de palabra o de acción. De todo aquello que se vaya en contra de la voluntad de Dios se llama pecado. Entonces nosotros miramos acá y qué es lo que hizo Eva y Adán. Desobedeció a Dios. Ni se imaginaba lo que se iba a meter en el mundo, lo que iba a traer una pequeña desobediencia. Es como el sabio. Puede haber una persona considerada muy sabia, muy inteligente, muy arriba, y la Biblia dice que una pequeña locura al sabio lo tira por tierra y queda como nada. Una pequeña locura. Quiere decir que a veces las pequeñas cosas pueden producir para bien o pueden producir para mal. Porque yo puedo ser fiel a Dios en las pequeñas cosas, en lo poquitito, en lo nada, en lo que parece insignificante. Y de esto yo le voy a dar a Dios si es insignificante. Bueno, eso insignificante usted no sabe lo que produce. Yo recuerdo que en una oportunidad alguien le preguntó a un pastor, pastor, quiero hacerle una pregunta. Era una mujer. Sí, hermana, dígame. Quiero hacer una pregunta. Mi esposo diezma. Entonces le dijo el pastor, mire, eso es algo que eso está entre la persona y Dios. Yo no debería decirle a usted, pero bueno. Como usted es la esposa, le voy a decir, no, su esposo no diezma. Y ella dijo, yo sabía que por algo la economía nos iba mal. Yo sabía que algo estaba pasando. Yo sabía, claro, por eso vamos todo en retroceso. Si no le da a Dios lo que es de Dios, yo sabía. Gracias, pastor, gracias. De lo que se habrá armado después. Pero es verdad. A veces las pequeñas cosas, usted no sabe las consecuencias que trae. Parece como que no pasa nada, no es nada. No, Eva habrá dicho, no pasa nada, un bocadito. ¿Qué le hacemos? Hacemos un pequeño bocadito y ya está, se acaba todo. No pasa nada, Adán. Vení, Adán, come. No pasa nada. Mira, acabo de comer. ¿Me ve? ¿Ve que no morí? No pasa nada. La serpiente tenía razón, no pasa nada. Y Adán dijo, y bueno, si no te moriste, entonces no pasa nada. Y también comí. Sin saber lo que iba a entrar en un mundo perfecto, en un mundo bueno. Porque usted observe que cada vez que Dios fue haciendo la creación, dice, y Dios vio Dios que era bueno, y hizo aquello, y vio Dios que era bueno, y lo otro, y vio, todo era bueno, excelente en estado, excelente en condición, y excelente en desarrollo, todo excelente. Por eso parece como que un mordisco no pasa nada, no, un solo mordisco, y es suficiente para que alguien muera. En la Segunda Guerra Mundial, cuando las personas que tenían altos grados, altos rangos y eran capturados, entonces para que ellos no confiesen las cosas, ellos tenían una pequeña cápsula de cianuro en la boca, en un costado. Entonces, cuando ya veía que ya no podía escapar, ¿qué hacía? Hacía un pequeño mordisco nada más. Mordía la cápsula, un pequeño mordisco, pero ese pequeño mordisco le quitaba la vida.
Entonces parece como que no es nada, una pequeña desobediencia, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ahora vamos a ver en la palabra del Señor la consecuencia de un pequeño mordisco, la consecuencia de alguien que le dice a otro, no pasa nada, comé, que hagamos esto. ¿Qué va a pasar? Todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? No pasa nada. Ni se imaginaba Adán y Eva lo que iba a ocurrir. Es un misterio lo que pasó, revelado a nosotros, que ellos no lo pudieron ver ni lo pudieron entender. Porque el día que Eva y Adán desobedecieron a Dios y comieron del fruto del árbol del bien y del mal, la Biblia dice, se le abrió los ojos para poder discernir lo bueno y lo malo. Antes de que coman del fruto, la Biblia dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban, estaban desnudos y era normal para ellos. Después que comieron del fruto del árbol del bien y del mal, entonces se vieron que estaban desnudos. Entonces parecería ser que, bueno, es lo único que pasó, conocemos que estamos desnudos. No, ni se imagina lo que pasó. Lo que dijo Dios que le iba a ocurrir les pasó. Jesús, el Señor les dijo así, el día que coman de este árbol, ese día que ustedes lo coman, van a morir. Y ella habrá pensado, ¿viste? Mordí y no pasó nada. No le dijo Dios, cuando muerda como es un veneno, cianuro va a morir ahí. No le dijo eso. Le dijo, cuando ustedes coman van a morir. Y usted ve, sigue la vida de Adán 900 años, murió Adán. Ocurrió lo que dijo Dios. Pasó el tiempo, murió Eva. Ocurrió lo que dijo Dios. Dios no es hombre para mentir, Dios no miente. Lo que Él dice que va a hacer, ya sea bueno, ya sea malo, va a ocurrir. Ya sea malo en las copas de la ira, en las trompetas del tiempo final que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que van a pasar, dice Él que van a pasar, va a venir. Y ya sean las cosas buenas, que si guardas este libro de la ley, todo lo que está escrito, dice, te irá bien, eso va a ocurrir. Dios no miente, Dios no miente. Por eso no debemos dudar nosotros de lo que habla y de lo que dice Dios. Porque si Dios dice que hagamos una cosa, significa que eso que hagamos, según Dios, va a traer una consecuencia buena para nosotros. Pero si nosotros desobedecemos a lo que manda Dios, va a venir una consecuencia mala. ¿Y qué ocurrió cuando comieron? Parecía como que no pasó nada. Vamos a verlo, libro de Romanos. Capítulo 5, verso 12. Dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué ocurrió cuando comió? ¿Qué dice? Por tanto, como el pecado entró, así que abrieron la puerta con un mordisco a que el pecado, ¿qué es el pecado? ¿Qué es algo se metió, algo entró en el mundo, algo se metió. Por eso nosotros decimos, ¿qué es pecar? Pecar se puede pecar con el pensamiento, con la palabra o con una acción que se considera en oposición a lo que Dios dice. Pero acá dice que el pecado entró. ¿Dónde estaba? ¿De dónde salió? No sé dónde estaba ni de dónde salió. Lo que sí sé que la Biblia dice, entró. ¿Cuándo entró? Cuando desobedecieron. Cuando se desobedece a Dios, algo pasa. Alguien puede decir, pero no pasa nada. A usted le parece que no pasa nada, pero usted no sabe los movimientos espirituales que hay, cosas que usted no puede ver con sus ojos, no puede entender con su entendimiento, pero en lo espiritual, las cosas que ocurren, como acá, vio a Adán que el pecado entró, no, para él no pasó nada, comimos y no pasó nada. Sin embargo, en la revelación de la palabra de Dios, dice, el pecado entró en el mundo. Él ni cuenta se dio. Pero el pecado entró. Y la Biblia dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. Ahora, muchas personas le echan la culpa a la mujer como a Adán.
Cuando Dios le dijo a Adán, ¿por qué te escondes? No, porque estoy desnudo. Y le dijo a Dios, ¿has comido del árbol que te dije que no comieses? Y él dijo, la mujer que me diste. Ah, le echó la culpa a la mujer que me diste. Entonces los hombres también, la mujer, ¿quién? ¿Por dónde entró el pecado? Por la mujer. Nosotros miramos acá y la Biblia dice, por un hombre entró el pecado. Porque ¿qué hubiera ocurrido si Adán no hubiera comido del árbol del fruto del bien y del mal? No hubiera nacido una generación de hombres en pecado, sino que hubieran nacido hombres justos. Pero como él comió, entonces ¿a quién le aqueja a Dios justamente el pecado? ¿Por quién entró? ¿Por culpa de quién la Biblia dice que entró el pecado? Por un hombre. Por tanto, dice, como el pecado entró, ¿quién se dio cuenta? Nadie se dio cuenta, pero Dios lo vio. ¿Quién sabe del pecado? Nadie, pero Dios lo ve. Pero nadie conoce, pero Dios conoce. ¿Habrá algo que se pueda esconder de los ojos del Señor? ¿No sabe usted que la noche, la oscuridad, para Dios es como el mediodía? ¿Habrá algún secreto que Dios no conozca, que Dios no sepa, si Él aún conoce los pensamientos de los hombres? Antes que salga la palabra de la boca, Dios ya lo conoce. ¿Y quién lo puede ver? Nadie, pero Dios sí lo ve, Dios sí ve, sí que lo ve. Entonces, ¿quién vio que el pecado entró? Nadie, Dios vio que el pecado entró en el mundo. Y no solamente entró el pecado, sino que dice, y por el pecado, se coló justamente con el pecado, la muerte. Así que la muerte y el pecado son dos cosas que van de la mano. El pecado y la muerte son compañeras. Donde está el pecado está la muerte, es decir, van juntos. Entonces, ¿qué ocurrió cuando Eva y Adán comieron? El apóstol Pablo dice, el pecado entró en el mundo. Y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Ahora, no solamente la muerte pasó a todos los hombres, sino que todos los hombres de ahí en adelante recibieron un título. Y esto lo vemos en el libro de Romanos que estamos viendo 5, verso 19. Mire el título que recibieron los hombres. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Mire el título que le alcanzó Adán para toda su descendencia. El legado de Adán, que todos los hombres sean pecadores. Se llaman pecadores, porque por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, ¿de quién es aquel? La descendencia del pecador de Adán. Pecador, vení para acá. Es decir, hombres todos pecadores. Se llenó, se plagó el mundo de hombres pecadores. Porque entró por un hombre y su descendencia llevó la herencia. Herencias de pecadores. ¿Y qué es un pecador? Vamos a verlo en el capítulo 6 de este libro de Romanos 6, 17. Dice así, erais esclavo del pecado. ¿Qué es un pecador? Un esclavo del pecado. Eso que entró, que se apoderó del hombre, que se apoderó de la descendencia, un amo. El pecado, un amo que esclavizó al hombre. Es decir, es un esclavo. Y cuando es un esclavo, no puede desobedecer a su amo. Le tiene que hacer caso. El amo lo manda a esto y él va. Lo manda aquello y él va. Y lo manda aquello y él va. ¿Por qué va? Porque es un esclavo del pecado. Usted lea el libro de Romanos capítulo 2 y usted va a encontrar cómo es que el pecado esclavizó al hombre. Esclavizó en su espíritu, esclavizó en su carne, esclavizó de todas maneras porque Dios lo entregó. Cuando Dios quiso extender la mano al hombre para salvarlo y sacarlo
sacarlo del pecado. Entonces ellos no quisieron, se ensoberbecieron en su corazón, pensaban que sabían más que Dios, entonces hicieron una mala elección, no tener a Dios en sus noticias. Entonces, ¿qué dijeron los hombres? No, que Dios no se meta con nosotros. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo entregó. Está bien, vayan. ¿Sabe lo que es ser entregado por Dios? Es decir, que Dios se desligue de la persona, que lo deje ya. Es como que lo abandona a su concupiscencia, lo abandona a sus pensamientos y lo abandona como hizo Dios con aquella vid. Dice, tenía mi amado una viña en un lugar recuesto, un lugar fértil, la cercó, la despedregó, dice, estuvo atento con ella, esperaba que lleve fruta, dice, y dio fruto silvestre, uvas agrias. Dice, ¿qué haré? Le voy a quitar todo mi vallado y todo lo que puse y voy a dejar que vengan los cerdos salvajes, pasen, la estropeen, no la voy a cuidar. Eso es lo que hace Dios cuando se desenlaza de alguien. Cuando Dios de alguien se desenlaza, que ya lo deja a un costado, mire, es lo más terrible que pueda llegar a ocurrir. Es lo que sintió Jesús en la cruz cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque se separó el Padre del Hijo, lo dejó a Cristo en la cruz y Él sintió el desamparo de Dios. ¿Sabe lo que es? Por eso David en su Salmo 55, Él ora a Dios y pide perdón, perdóname, yo he pecado, he hecho lo malo solo delante de tus ojos. Y luego clama a viva voz, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque sabe lo que es, que el Espíritu de Dios se vaya y quede un vacío inllenable que no se puede llenar con nada. Él sabía lo que era. Por eso su oración de arrepentimiento y de ahí el ruego, no quites de mí tu Santo Espíritu, no lo quites, Señor, no lo quites, no lo quites, no lo quites. Por eso que Dios se desentienda de alguien, mire, es terrible, porque ya hace de cuenta que ni lo ve. Como que ni lo ve, Dios se desentiende. Entonces pasa a quedar como que, como dice Romanos 6:17, un esclavo del pecado. Entonces el pecado lo lleva para acá, lo lleva para allá, lo hace que haga de una manera, luego que haga de otra, luego que haga de otra, no tiene freno, entra en un desenfreno de pecado, a tal punto que quiere conocer todo, quiere probar todo y va a caer en los lazos más estrechos y en las profundidades más inicuas, se va al fondo, hasta el fondo, porque el pecado lo hunde, lo ahoga en el barro de la iniquidad. Lo hace su esclavo. No puede decirle que no, porque es su amo. Lo escogió como su amo al pecado. Entonces el pecado lo lleva, lo gobierna. Por eso parecería ser que lo que ocurrió y lo que hizo Adán, una mordisquita, no pasa nada, no pasa nada. Miren la consecuencia, a dónde llevó a toda la humanidad, una desobediencia pequeña, un mordisquito, no pasa nada. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y no solamente fueron constituidos pecadores, fueron hechos esclavos del pecado. Esclavos. ¿Sabe lo que es eso? Es un esclavo, tiene que hacer lo que le manda. No puede hacer otra cosa. Lo que le manda que haga, aunque no le gusta, lo tiene que hacer porque su amo, el pecado, lo manda que lo haga. Pero yo no quiero, lo tiene que hacer. Listo. Es un esclavo. Es terrible, no sabe qué infame es el pecado cuando se apodera, se adueña de una vida y lo hace esclavo. Qué infame, que hacia dónde lleva justamente aquel que ha sido esclavizado. Usted no sabe lo que es. El sufrimiento de la persona, la desesperación. Quiere escapar y no puede, quiere huir y no puede, quiere salir y no puede. ¿Cuánta gente usted habrá visto y habrá conocido? Esclavo de la droga, esclavo del alcohol, esclavo de iniquidad, esclavo. Y ellos quieren, yo quiero salir y no puede porque son esclavos. Su amo es el pecado, el diablo es su amo, entonces no pueden escapar de los lazos que tienen, a no ser que encuentren a un libertador. No pueden escapar. Quiere decir que de esta esclavitud no sale nadie si Dios no lo saca. No sale nadie si Dios no lo saca.
Por más que la persona quiera por sí mismo salir, si Dios no lo saca, no va a poder salir. Por eso hay un pasaje en el libro de Jeremías que dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Dónde estaba Jeremías? En una cisterna, es decir, en un pozo. Estaba metido abajo, en lo profundo, olvidado. Y ahí, en lo más bajo, en lo más profundo de la tierra, se escuchó una voz, clama a mí, yo te responderé. Quiere decir que el único que lo puede sacar de ese lugar tan bajo es Dios. No hay otra forma, es Dios. Por eso se escuchó la voz, clama a mí, como pidiendo ayuda. Yo quiero salir, pero tiene que ir al lugar preciso, donde debe de ir. Nosotros miramos a Judas, Judas entregó al Señor. Cuando Judas entregó al Señor, dice que después que vio que fue condenado a muerte, él se arrepintió, pero fue al lugar equivocado a arrepentirse, ante aquello que le dieron la paga. Estoy arrepentido, he entregado un hombre a un hombre justo, ahí está el dinero. Y ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Ya está hecho, ya está hecho. Si hubiera ido a Cristo sería diferente. Fue al lugar equivocado. Entonces, ¿por qué dice, clama a mí, yo te responderé? Porque el lugar perfecto para poder huir de los lazos del diablo es justamente Dios, Cristo, el Señor. No hay otro nombre dado a los hombres en que puedan ser salvos, sino solo en el nombre del Señor. No hay otro nombre. Quiere decir que para salir de la esclavitud es necesario invocar el nombre del Señor para poder ser libertado de aquella opresión, de aquello que gobierna y que domina al hombre. Y como nosotros, ¿por qué nosotros estamos reunidos? Porque algo hizo Dios con nosotros. ¿Por qué nosotros estamos en esta noche, en este lugar, alabando y glorificando el nombre del Señor? Porque Dios ha hecho algo con nosotros. Por eso estamos delante de Él. ¿Y qué es lo que hizo Dios con nosotros? Vamos a verlo. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 20. Dice así. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces esto es, por eso estamos nosotros en este lugar alabando el nombre del Señor, porque nosotros fuimos comprados, es decir, de ese lugar de esclavitud donde teníamos este amo tan malo, malísimo del pecado, Cristo con su sangre pagó el precio y nosotros fuimos comprados. Habéis sido comprados por precio. Y luego dice que al ser comprados, ¿de quiénes somos? Dice, somos de Dios. ¿De quién es usted? Usted no es más el esclavo del pecado antiguo. Usted es de Dios. Cristo lo compró con su sangre y lo compró para Dios. Por eso estamos en la iglesia. Por eso dice el apóstol, porque habéis sido comprado por precio, por eso nos reunimos a cantar, a alabar al Señor, a glorificar su nombre, a darle gracia. Venimos a la iglesia a adorar a Dios. No es simplemente que venimos como en un club social a una reunión social. Esta no es una reunión social. Esta es una reunión de adoración al Dios que nos salvó, que ha dado a su Hijo para que nosotros seamos comprados por precio de sangre. Por eso nos reunimos, venimos, cantamos, alabamos a Dios, escuchamos la palabra y luego volvemos a nuestros hogares gozosos, por haber estado delante de aquel de quien nosotros somos y a quien servimos, a nuestro amado Salvador, a nuestro amado Señor. Por eso dice el apóstol, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 14, verso 8, el apóstol Pablo dice lo siguiente, escuche bien, Romanos, capítulo 14, verso 8. Nosotros dijimos, hemos sido comprados, es decir, sacados de la esclavitud, sacados de este amo malo que teníamos del pecado y hemos sido trasladados a otro lado y ahora tenemos otro amo. Entramos nosotros por la gracia
a esta maravillosa salvación porque hemos sido comprados por sangre. Entonces, si hemos sido comprados por precio y precio de sangre, el apóstol dice, glorifiquen entonces a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque vuestro cuerpo, vuestro espíritu, es decir, vuestra vida son de Dios. Y en el libro de Romanos, capítulo 14, verso 8, mire lo que dice el apóstol. Dice así, pues si vivimos, para el Señor vivimos. ¿Para quién vivimos lo que hemos creído? Para el Señor. ¿Por qué vivimos para el Señor? Porque somos de Dios, nos compró. Él es nuestro amo, es nuestro Dios, es nuestro Padre, es nuestro Señor. Entonces, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Cuántos son del Señor? Somos del Señor, somos del Señor. Nos ha comprado por precio. Ha pasado algo en nosotros. Nosotros creímos. No solamente creímos, sino nos reunimos para alabar el nombre del Señor a causa de lo que Dios ha hecho con nosotros y a la obediencia, a la fe que nosotros tuvimos. Porque no solamente creímos, sino aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. No solamente aceptamos a Jesús, nos congregamos y aceptamos el bautismo, como Jesús dijo, id y predicad el Evangelio, el que creyere y fuere bautizado, creer y ser bautizado. Nos hemos bautizado, entonces nosotros pasamos a otro lugar. Algo ha pasado con nosotros, que también es un misterio. Así como es un misterio cuando entró el pecado, que nadie lo vio, cuando nosotros creímos y nos bautizamos, también pasó un misterio que son revelado a nosotros, la iglesia. Por eso Pablo en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 3 en adelante dice lo siguiente. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, todos los que hemos sido bautizados, ¿cuántos han sido bautizados? Bueno, ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿qué pasó con nosotros? Otro misterio más. Cuando creímos y nos bautizamos, dice el apóstol, ¿no saben lo que ocurrió? No, ¿qué pasó, Pablo? Hemos sido bautizados en su muerte, es decir, hemos sido sepultados juntamente con Él. Ese es un misterio. ¿Cómo? Si estoy acá, ¿cómo que fui sepultado? Bueno, porque es un misterio revelado a la iglesia que tiene fe y cree a lo que Dios dice. Entonces, los que son de fe creen, Dios lo dice, esto es lo que ha ocurrido en mi vida, aunque yo no lo veo, yo creo lo que Dios dice. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿qué ocurrió? Entonces habla de una muerte, y no solamente habla de una muerte, habla también de una vida nueva. Bueno, ese es un misterio. Por eso cuando Jesús le habló a aquel varón, y le dijo, el que no naciere de nuevo no puede entrar. Él dijo, ¿cómo voy a hacer tal cosa? Es una locura, voy a volver a meterme en el vientre de mi madre. ¿Cómo puede ser? Porque no se entiende. Es un misterio revelado a la iglesia de lo que hace Dios. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿qué es lo que dice que ocurrió? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Es decir, nuestra vieja manera de vivir fue crucificada juntamente con Cristo. ¿Y qué hizo Dios? Nos dio muerte juntamente con Él y juntamente con Él nos resucitó. ¿En qué nos resucitó? En un hombre nuevo, con una vida nueva para empezar de nuevo de la mano de nuestro Salvador. De la mano del Señor. Por eso dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, nuestra vieja manera de vivir, nuestra pasada manera de vivir. ¿Y qué surge? Un hombre nuevo, es decir, una vida nueva, un nuevo comienzo en Cristo Jesús diferente. Ya no como esclavo, sino como libres, hombres libres, hombres y mujeres libres. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, nosotros ahora nos vemos de esclavos del pecado ahora a hombres libres. A hombres libres, de hombres que nos dominaba el pecado y no podíamos decir que no, porque éramos su esclavo y Él era nuestro amo. Ahora, libertados del pecado, Dios nos cambió de posición. Ya no somos más esclavos del mal, sino que somos esclavos del bien. No ponemos más nuestros miembros al servicio de la injusticia, sino al servicio de la justicia, porque Dios nos trasladó del reino de la tiniebla al reino de su amado Hijo Jesucristo. Por eso cuando usted lee el verso 12 de este Romano capítulo 6, el apóstol dice lo siguiente: no reine como amo, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que el pecado ya no tiene señorío sobre aquellos que han sido comprados por precio, no tiene señorío. Le puede mandar, hace aquello, pero usted ahora puede decirle, no, no quiero. Le puede querer llevar a que haga lo otro y usted le dice, no. Lo quiere inducir a hacer lo malo y usted le dice no. Es decir, el pecado ya no tiene más señorío para gobernarlo. El que lo gobierna ahora es su nuevo amo, Cristo Jesús, nuestro amado Salvador y Señor, nuestro Señor. Por eso cuando leemos el verso 19 de este capítulo 6, el apóstol Pablo dice lo siguiente: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, que así como antes presentaban todo su cuerpo para lo malo, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces antes éramos los primeros que íbamos a hacer lo malo. Ahora somos los primeros, pero para hacer lo justo, lo bueno y lo que agrada a Dios, a causa de la vida que el Señor nos ha dado. El pecado entró por un hombre, sí, pero también por un hombre entró la vida.
por un hombre hemos sido comprados por precio, por un hombre. Y el verso 22, con esto terminamos, Romanos 6, 22, dice así. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la paga del pecado es la muerte, es el precio, es lo que Adán, cuando comió del fruto, ganó para los hombres. Pero un hombre llamado Jesús, que venció el pecado, la muerte y al mal, nos compró por precio de sangre y ahora nos hizo siervos de la justicia para que todos nosotros sirvamos ahora para santificación al Señor, presentando nuestros miembros para Dios. Porque el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuántos son libres en el Señor? Cerramos nuestros ojos y oramos.